Primera de Juan, capítulo 3, versos 4 al 9. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice así: y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Inclina su rostro y oremos a nuestro Padre. Dios mío, esta mañana quiero acercarme a ti en oración, rogándote al igual que lo hacía mi hermano Juan, pidiendo que esta mañana tu palabra obre en nuestras vidas, Señor. Nunca está de más orar, pedirte nuevamente que tú dispongas nuestro corazón, que hagas nuestros oídos más atentos a tu verdad, para que tú nos confrontes por medio de ella, Señor. Usa mi vida como predicador, como pastor, a pesar de mis falencias, a pesar de mis debilidades, Señor. Tú, Padre, obra poderosamente por medio de tu Espíritu Santo esta mañana, por medio de tu palabra predicada, Señor, para que nosotros podamos ser confrontados y conozcamos tu verdad. Gracias, Dios mío, te doy por esta nueva oportunidad de poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para muchas personas es una carga ser el hijo de, tener el apellido de alguien. No sé, algún famoso empresario tiene un hijo y todos esperan que su hijo sea famoso y empresario como su padre. Ha pasado, ¿cierto? Es muy común que uno piense eso, que el hijo va a ser similar a su padre, va a ser y va a hacer algo similar a su padre. Pero también hay otros casos negativos en los cuales la gente no quiere ser igual que su padre o no quiere pertenecer a una familia determinada. Tal es el caso de 3 personas que le voy a comentar a continuación. Sus nombres son Alexander Lewis y Brian Stuart Houston. Ese es el nombre de estos 3 hermanos. Y quizá no les suena estos nombres. Es muy probable que no les suene. Pero ellos son las últimas personas descendientes de una persona que impactó la historia mundial. Ellos son los únicos 3 descendientes vivos que quedan de Adolf Hitler. William Hitler era hijo de la media hermana de Adolf Hitler. Y él, al ver lo que estaba haciendo su tío, él desertó de aquella vorágine que él estaba haciendo, destruyendo toda Europa, y se va y se refugia en Estados Unidos, y se va a Nueva York, y se cambia el nombre. Se cambia el nombre y se cambia el apellido, y por eso el apellido de estas 3 personas es Stuart Houston y no Hitler. Lo curioso de esta historia es que para ellos fue tan impactante como cargar con el peso de su apellido, que ellos no tan solo dijeron, vamos a mantener el apellido de nuestro padre, que se lo cambió, que es Stuart Houston, sino también ellos decidieron, estos 3 hermanos, no tener hijos. Tanto así, porque ellos querían, de una vez por todas, eliminar el legado de Hitler en la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando uno es hijo de alguien o descendiente de alguien, es muy simple. Lo más común es que sea similar a la persona que fue su padre, su progenitor. Y eso es un poco lo que está hablando Juan en esta porción de la Escritura. Hay un dicho popular entre nosotros que se dice de tal palo, tal cagüeno, no, tal astilla, ¿cierto? Porque evidentemente el hijo va a ser similar al padre. Y Juan nos está hablando de eso. Está hablando de hijos de Dios que son similares a su padre, que es Dios. Y está hablando de los hijos del diablo que son igual a su hijo, a su padre, el diablo. Y es así que
Juan empieza esta sección que viene de la sección anterior. Recordemos, la semana pasada estuvimos viendo que el apóstol Juan le dice una verdad a estas personas, a estos hermanos. Les dice que ustedes han nacido de nuevo, ustedes son hijos de Dios, ¿cierto? Son hijos de Dios, y el que es hijo de Dios, ¿cierto?, hace las obras que él hizo. Eso es un poquito el énfasis que hizo Juan en la sección anterior que revisamos la semana pasada. Ahora bien, Juan también tiene esta idea constante de hacer comparaciones. Él ya habló de los hijos de Dios, él habló de los que nacieron de nuevo. Ahora él va a hablar de los contrarios, de aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que por conclusión son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque aquí, querido hermano, no hay puntos medios. Nadie es neutral acá. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y eso es una palabra bastante fuerte. Es una realidad que el mismo Señor Jesús nos muestra, pero que también el apóstol Juan en esta epístola nos comparte. En aquel entonces recordemos que habían ciertas personas que se habían vuelto a la iglesia. Ellos habían ido a la iglesia, ¿se acuerdan? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. El mismo Juan lo dice en su epístola. Pero estas personas habían vuelto a tener contacto con los hermanos. Pero esta vez no para edificarles, sino para destruirles, para apartarles de la fe. ¿Se acuerdan que habían dicho que Cristo no era el Hijo de Dios? Que Él no era el Verbo hecho carne. Ya, lo mismo pasa en esta oportunidad. Esto es lo que estaban haciendo estas personas. Estaban de alguna forma mostrando que ellos tenían una iluminación superior, que ellos eran más cercanos a Dios, y de alguna forma pervertían la fe de los creyentes a quienes Juan les está escribiendo. Ellos decían ser gnósticos. Esa era la corriente que en ese momento, estamos hablando aquí de un proto-gnosticismo, todavía no desarrollado como en el siglo II, pero sí un gnosticismo que era mezclar de alguna forma la cultura helénica, y lo que hicieron ellos es mezclarlo con el cristianismo. Entonces, para ellos, para la cultura griega, el cuerpo no tenía relación con el espíritu. Si alguien pecaba, lo hacía en el cuerpo, pero no en el espíritu. ¿Ya? Qué fácil era la vida así. O sea, si yo peco, es producto de que soy humano nomás, pero mi espíritu queda intacto, así que yo soy un hombre iluminado. Y eso es lo que ellos decían, eso es lo que ellos creían. Ahora bien, es a eso lo que responde Juan en esta sección de la epístola. Por favor, concentrémonos en el versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Como les decía, para el pensamiento griego de aquel entonces, el pecado como tal era como algo propio de la naturaleza del hombre. En cambio, Dios, cuando habla del pecado en el Antiguo Testamento, y también los judíos creían eso, cuando habla del pecado habla de algo mucho más grave que un simple error. Y eso es importante porque a veces nosotros tenemos una concepción, como cristianos, tenemos una concepción del pecado errada. Pensamos que es errar. Pensamos que el pecado simplemente consiste en equivocarse. No, yo pequé, yo me equivoqué. Pero no notamos en realidad el profundo significado que tiene el pecado. No vemos qué significa errar. ¿Sabes lo que es un errar? Errar no tiene una consecuencia moral. Yo hago algo y me equivoqué. Estaba armando un mueble, yo que soy súper bueno para armar muebles, estaba armando un mueble y me sobraron piezas, ¿cierto? Me sobraron tornillos y cosas así. ¿Por qué? Porque me equivoqué en armarlo. Eso no afecta a nadie. Equivocarse, errar no afecta a nadie. Sin embargo, el pecado tiene consecuencias. Porque cuando yo peco, cuando el ser humano peca, atenta directamente contra dos cosas. En primer lugar, contra Dios y también contra el prójimo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo? ¿Se acuerdan el pasaje del hijo pródigo cuando él se acerca donde su padre le dice, Padre, he pecado ¿contra quién? Contra el cielo y contra ti. Porque el pecado tiene esa doble connotación. Afecta tanto a Dios, pero también al prójimo. Cuando yo codicio lo que la otra persona tiene, eso nace en mi corazón y yo posteriormente eso va a repercutir en un robo, ¿cierto? Oye, este compadre tiene mucha plata, vamos a recortar.
Su trabajo para una persona o una empresa que tiene mucho dinero y chuta, hacemos la bicicleta, ¿cierto? Los que tienen responsabilidad de caja hacen la bicicleta porque este compadre tiene mucha plata y da lo mismo. Eso pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque el pecado confronta a Dios, pero también confronta a mi prójimo. Errar, cuando uno hierra, todos olvidan de que uno erró. Quiero refrescar su memoria. ¿Se acuerdan en el Mundial de Brasil 2014? Alexis Sánchez se para frente a la pelota, patea y se va afuera. Nadie se acuerda de eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después vino el 2015. ¿Qué pasó el 2015? Alexis Sánchez se para al frente de la pelota nuevamente y con un pedazo de tiro deja vagando a Romero, ¿cierto? Le hace un golazo. Qué bonito recuerdo, ¿cierto? Pero ya nadie se acuerda que Alexis falló el 2014 en el Mundial. El Mundial de fútbol. Nadie se acuerda. ¿Por qué él erró simplemente? ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad de vindicarse. Eso es un error. Todos se olvidan de los errores. Yo me equivoco, pero después se olvidan de mi error. En cambio, el pecado no. El pecado tiene otra consecuencia. El pecado tiene consecuencias morales que afectan a Dios y que afectan también a mi prójimo. Y estas personas decían que el pecado era un error simplemente. Le bajaban el pelo al error. Acompáñenme por favor a Santiago capítulo 4, verso 17. Y aquí está hablando Santiago también, en un contexto similar al de Juan. Santiago 4, 17. Santiago 4, 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por tanto, le es pecado. Acompáñenme también, vuelva a Primera de Juan, capítulo 5, verso 17. Primera de Juan 5, 17 dice: toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado que no es de muerte. ¿Ok? Eso lo vamos a estar analizando cuando nos toque ver ese pasaje en cuestión. Pero la idea que quiero que nos quedemos acá es que toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Es decir, pecar no es simplemente equivocarse. Pecar es algo muy grave. Pecar es algo que atenta directamente la naturaleza santa de nuestro Dios. Dios manifiesta al ser humano su naturaleza santa por medio de su ley. Él da su ley y por medio de su ley Él manifiesta su naturaleza santa. ¿Se acuerdan que lo vimos el viernes también? Comentamos algo al respecto. En cambio, cuando alguien peca, lo que está haciendo es defender la naturaleza santa de Dios. Está atentando directamente contra eso. Por eso es que aquí el versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta es la primera característica que Juan nos está mostrando aquí de los hijos del diablo. Un hijo del diablo infringe la ley. Un hijo del diablo puede pensar, una persona que no es creyente, puede pensar que está simplemente equivocándose, pero no es simplemente equivocarse. Esto es mucho más grave que eso, es faltar ante la santidad de Dios. Dice así: todo aquel que comete pecado. El verbo en esa oportunidad es tan presente, comete pecado. Pero cuando uno analiza un poco más el texto en el griego que está escrito, originalmente hablando, ese pecado es constante. Comete pecado y continúa pecando. ¿Ya? De hecho, más abajo habla de el que practica el pecado, ¿cierto? Más abajo aparece. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ocurre que las personas, la primera característica de aquel que no es un hijo de Dios es que infringe la ley y que practica el pecado. Practica el pecado. Deliberadamente en algunos casos. Y en otros casos no deliberadamente, sino por ignorancia. Pero la ignorancia nosotros sabemos que no justifica a nada ni a nadie. Esa es la primera característica que tiene un hijo del diablo. Practica el pecado. Y practicar el pecado, todos sabemos, a los que nos gusta el deporte. A mí, ahora que tengo cable, veo CDF y esas cosas. Un ratito, no tengo mucho tiempo, pero aprovecho ahí los ratos que tengo para poder hacer un pequeño zapping en los canales deportivos. Y todos sabemos que el practicar es algo totalmente distinto a hacer algo. Practicar es algo, una constante.
Cuando yo practico es porque me voy perfeccionando lo que estoy practicando, ¿cierto? Aquel que patea tiros libres, ¿cierto? Como Cristiano Ronaldo. Patea, ¿cierto? Y patea tiros libres, entrena los tiros libres, ¿para qué? Para que en un momento determinado, ¿cierto?, sea el mejor pateando tiros libres. Esto es lo que está hablando, que hay gente que peca, pero practica el pecado. Cada vez va evolucionando en el pecado. No parte de una cosa chiquitita, pero termina en otro nivel de pecado. Parte codiciando, ¿cierto?, lo que tiene el otro. Después, oye, como que analiza y ve que le sobra, termina tomándolo, ¿cierto? Se lo roba al otro. Y finalmente, después con el tiempo, ya me salió una vez, me puede salir de nuevo. Entonces continúa en eso y cada vez el robo es más grande, más grande. Entre más poder, más posibilidades de robo hay. Si no, pregúntenle esto a nuestros honorables. ¿Ah? Entre paréntesis, el tema de los carabineros es increíble, la verdad, ver la cantidad de dinero y cada vez descubren que es más dinero. ¿Por qué? Y esto no lo hizo el cabo que está parándolo en la esquina a usted para pedirle sus documentos. Ellos no robaron eso. ¿Quiénes fueron los que robaron? Los que están arriba. Entonces eso es lo que pasa. En un momento eso partió en su corazón, pero después con el tiempo, al tener mayor posibilidad, más y más y más. Y eso es lo que ocurre. Esto es practicar el pecado. Y esa es la primera característica que tiene una persona que no ha nacido nuevo, que por ende es hijo del diablo. La segunda característica que aparece acá es la que dice en el verso 6. En el verso 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y eso es la segunda característica de aquellos que no conocen a Dios, de aquellos que no son hijos de Dios y por ende son hijos del diablo. No han visto a Dios. Ahora bien, ¿a qué se refiere cuando dice no han visto a Dios? Porque Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:16, no lo busquen, yo lo voy a leer. Dice: el único que tiene inmortalidad, refiriéndose a Dios, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo le está diciendo a Timoteo que nadie puede ver a Dios. Entonces, ¿por qué Juan está diciendo acá que aquellos que practican el pecado no han visto a Dios ni le han conocido? Y la verdad es que ellos no han visto porque nadie puede ver a Dios. Nosotros tampoco podemos ver a Dios. Por medio de Jesucristo nosotros sí podemos ver a Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Él le dijo a Felipe, ¿se acuerdan en aquella oportunidad? ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Porque el Hijo fue quien nos vino a mostrar al Padre. Entonces, por eso las personas que no tienen a Dios, las personas que no tienen a Cristo, que la obra de Cristo no ha mediado entre ellos y el Padre, estas personas no han visto a Dios. Nosotros sí le hemos visto. Nosotros hemos visto a Dios en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿O no? Él nos ha transformado gradualmente, ha ido cambiando, transformando nuestros corazones, y por medio de esa obra continua que Él realiza en nosotros, nosotros el día de hoy podemos decir con seguridad, nosotros hemos visto a Dios porque hemos visto la obra que Dios hace en nuestras vidas. Las personas que están sin Cristo no tienen esa posibilidad porque no la quieren. Es tanto así que aquellas bendiciones que son producto de la gracia común de Dios, aquellas cosas que Dios da para todos, buenos y malos, ¿cierto? La lluvia, la cosecha y todas esas cosas que tantas personas buenas como malas pueden disfrutar de ellas. La persona que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios en su corazón, no puede ni siquiera reconocer que esas cosas provienen de Dios. No puede ver a Dios en eso. Ve todas las cosas que tiene, dice que la ha logrado producto de su esfuerzo, producto de su entrega, de sus estudios, producto de su trabajo arduo. Pero nosotros, que trabajamos arduamente siendo cristianos también, no hacemos eso. No decimos que esas cosas que nosotros tenemos son producto de nuestro esfuerzo. Decimos que son producto de la obra de Dios en nosotros. Por su gracia Él nos ha dado la oportunidad de tener salud, de tener vida para poder trabajar y para poder cumplir con lo que el trabajo demanda y de esa forma glorificar a Dios, ¿cierto? La persona muerta en sus delitos y pecados no puede contemplar a Dios en nada. No puede disfrutar de esto. El versículo 6 también dice que no le conoce. Esa es la tercera característica de alguien que no conoce a Dios, que es un hijo del diablo. Dice, versículo 6, el último fragmentito.
Vamos a leerlo de nuevo. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, es decir, aquel que es un hijo del diablo, no le ha visto ni le ha conocido. Cuando uno conoce a una persona, y no estoy hablando del conocimiento de yo sé tu nombre, por ejemplo. No estoy hablando de ese tipo de conocimiento que podríamos decir que no es un conocimiento como tal. Siempre la Escritura, cuando habla de conocimiento, habla de un conocimiento más íntimo, de algo mucho más íntimo. ¿Y qué mejor manera de graficar una relación íntima que el matrimonio? El matrimonio, el hombre conoce a su esposa y su esposa conoce a su esposo. La esposa y el esposo, al solo ver un gesto de la otra persona, pueden saber si están mintiendo, por ejemplo. Pueden saber si están hablando en serio. Pueden saber si le molestó lo que el otro dijo o lo que vio, ¿cierto? Uno es tanto el tiempo que permanece junto a la otra persona que uno puede empezar a ver esas cosas y anotarlas sin que el otro le diga, ¿ya? Entonces, lo primero que el matrimonio, que es una relación de comunión, ¿cierto? Una relación de conocimiento, hace es que uno pueda saber lo que el otro, las reacciones o emociones del otro. Pero también cuando uno conoce a alguien, y en este caso, en este mismo ejemplo que le estoy dando, cuando conoce a su esposa o a su esposo, uno sabe lo que le molesta y lo que no le molesta. Las personas que no han nacido de nuevo no saben en realidad, porque no conocen a Dios, no saben el impacto que tiene su pecado ante Dios, y tampoco conocen la repercusión de ese pecado a sus vidas. Nosotros, queridos hermanos, al ser hijos de Dios, conocemos a Dios y sabemos lo que significa pecar. Sabemos lo que significa eso. El incrédulo no tiene esa posibilidad. No conoce a Dios. No puede conocer, no puede ver a Dios y no puede obedecerle. Infringe por su propia naturaleza la ley de Dios. Eso es lo que hacen los hijos del diablo. Acompáñenme por favor a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 5. Y el contexto que está hablando aquí es que cada esposo tenga a su esposa como Dios manda, que haga las cosas como Dios manda. Está hablando aquí de la intimidad sexual incluso. 1 de Tesalonicenses 4, verso 5. Y en ese contexto, Pablo dice, refiriéndose a la relación matrimonial, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles se está refiriendo a aquellas personas que no eran parte del pueblo de Dios, que no creían en Dios, que no tenían al Dios de la Biblia como el Dios único y verdadero. En ese contexto, Pablo les dice que ellos tengan su esposa como corresponde, como Dios manda, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios se desparraman en satisfacer sus deseos y pasiones. ¿O no? Sobre todo en nuestra ciudad. Basta verlo. Para ver cómo las personas, el nivel de infidelidad que hay, el nivel de drogadicción que hay, en fin. Pero ¿por qué pasa eso? Lamentablemente porque las personas no conocen a Dios. La cuarta característica de una persona que es hijo del diablo es que le pertenece al diablo. Ya lo mencionamos anteriormente. El versículo 8 lo dice. Versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Así de simple. Es del diablo. No hay más padres acá. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Del diablo. Dice, ¿por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Imagínense eso. Vamos a ir igual analizando y viéndolo un poco más. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 4:4, donde Pablo le está hablando también a estos hermanos y le está diciendo esto. Está hablando de esta paternidad que tiene el diablo por sobre las personas que no le conocen. Lo vimos también de alguna forma el día viernes en el estudio. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales
El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiero quedar con la primera parte. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, porque el Dios del incrédulo es Satanás, es el diablo. Ese es el Dios. Puede pensar que está creyendo en alguna otra cosa, pero no. Lisa y llanamente está creyendo en el diablo. El diablo es su Dios. Y también Efesios capítulo 2, verso 1 al 2, que también es un pasaje muy conocido por nosotros. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, hablando sobre la situación en la cual ellos se encontraban antes. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros antes andábamos en eso. Nosotros antes de llegar a Cristo andábamos en esa situación. Éramos hijos del diablo. Dice que estábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. El Señor Jesús en una oportunidad se enfrenta a los fariseos. Se enfrenta a los escribas, aquellos que decían seguir a Dios, aquellos que decían ser hijos de Abraham. Y el Señor les dice, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo. Hijos del diablo, dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso significa ser hijo del diablo. Y es tremendo porque esa es la condición en la cual nosotros nos encontramos y lamentablemente esta es la condición en que muchas personas, la mayoría de las personas el día de hoy, afuera están. Son hijos del diablo. Dice que acá, ese pasaje que leí, es un homicida desde el principio, no permanece en la verdad, no hay verdad en él, cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y eso es lo que vivimos en nuestra sociedad. Porque tal palo, tal astilla. Y si su padre es el diablo, obviamente las personas que están fuera de acá obran como el diablo. Obran como el diablo. Dice acá que el diablo peca desde el principio. El padre de estas personas, ¿cierto? Ellos son hijos del diablo. Ahora vamos a hablar de su padre. ¿Quién es su padre? El diablo. Y el diablo peca desde el principio. Él fue creado y se presume que bien pronto del momento en el cual él fue creado, él cayó. Dice Ezequiel 28, que algunos estudiosos entienden que Ezequiel 28 habla de la caída de este querubín, de este ángel de Dios llamado Luciel, aparece en el texto hebreo, pero que nosotros conocemos como diablo, Satanás. Y en el Ezequiel capítulo 28, 15, refiriéndose a la caída de este ser, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, el diablo, Satanás, no fue creado imperfecto. Él fue creado perfecto. Dice, el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Perfecto eras en todos tus caminos. Dios no creó a un ser malo, porque la maldad no tiene lugar en Dios. Dios creó un ser angelical para que le alabase, para que le adorara, para que le obedeciera. Sin embargo, el pecado nace en Satanás. Nace en él. Versículo 16 de Ezequiel 28. A causa de la multitud de tus contrataciones, de tu trabajo, de las cosas que él hacía, porque está haciendo un paralelo ahí con el rey de Tiro, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. A causa de la multitud de su trabajo, él se llenó de iniquidad. El pecado nació del diablo. Dios no es el autor del pecado. La maldad no nace de Dios. La maldad nace, el primer ser en concebir la maldad y el pecado es Satanás, el diablo. El diablo. Y hemos visto que esa es su labor. Su labor es pecar, pecar, pecar. Él permanece pecando. Dice que el hijo de Satanás practica el pecado como su padre, el diablo, peca desde el principio. Desde el principio. Lo peor del diablo no es tan solo eso, no fuera nada que peca él nomás contra Dios.
Recordemos que cada vez que hablamos de pecado, tiene que ver con que el que peca, peca contra Dios y también contra el que está al lado. Entonces, ¿qué pasó? Nos remontamos a la imagen, ¿cierto? En la historia, y vemos en Génesis que llega este ángel, ve la creación que Dios había hecho, Adán y Eva, y él entra a irrumpir en esa comunión, en esa relación que el ser humano tenía para con Dios. Él irrumpe también de esa forma. ¿Y qué hace? Se lleva y se arrastra al ser humano a su misma condición de muerte espiritual. ¿O no? No tan solo se quedó con pecar contra Dios, sino también vio al ser humano y su corazón lo llevó ¿a qué? A corromper al ser humano también. Entonces el diablo se corrompe, peca contra Dios y también atenta contra nosotros. Atenta contra nosotros. La gente que está en el mundo, la gente que no conoce a Dios, peca deliberadamente. En cambio, nosotros tenemos la bendición de ya no estar en eso. Entonces, eso es lo primero que Juan está hablando aquí. Los hijos del diablo son como su padre, el diablo. Pero también habla de los hijos de Dios. Ya habló anteriormente de aquel que es nacido de Dios, pero ahora va a continuar hablando de aquel que es un hijo de Dios. Y lo primero que aparece, que dice en el versículo 6 de este pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo lo contrario a los hijos del diablo. Los hijos del diablo pecan, deliberadamente pecan y permanecen pecando, se perfeccionan en el pecado, pero los hijos de Dios no pecan. No pecan. Y entiéndase bien esto, porque podría decir, oye, pero yo peco y soy hijo de Dios. Podríamos pensar que eso es una contradicción, ¿cierto? Pero recordemos que también en Primera de Juan, capítulo 2, dice: si alguno pecare, abogado tenemos para con Jesucristo, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, no se está refiriendo a no pecar nunca. Se está refiriendo a la práctica constante del pecado. Un cristiano, un hijo de Dios, ya no peca deliberadamente hablando, cae en pecado. Pecamos, caemos en el día 1, 2, 3 veces, ¿cierto? Pero no practicamos ese pecado, es decir, no seguimos con lo mismo, no, seguimos creciendo en eso, porque el día de hoy nosotros hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, nuestra naturaleza ha cambiado, ¿cierto? Ya no somos como antes. Es por eso que ya no practicamos el pecado. Ahora, querido, si tú estás practicando el pecado, si tú continúas con las mismas pasiones que tenías antes, analiza tu corazón. Humíllate ante Dios, porque puede ser que la gracia de Dios todavía no haya tocado tu puerta. Pero hay oportunidad en Cristo. Hay oportunidad en Cristo. Si tú permaneces pecando, sigues pecando deliberadamente, practicando ese pecado, y no te has arrepentido, esta es la oportunidad de hacerlo. Esta es la oportunidad de arrepentirte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice que el Hijo de Dios, en primer lugar, la primera característica que Juan nos habla acá es que no practica el pecado. Martín Lutero da una frase en este comentario que hace él a Primera de Juan, y dice que Juan no está diciendo que el que mora en Dios no puede pecar. Lo que dice es que el que habita en Dios no puede seguir siendo un pecador constante y voluntario. Esa es la idea. Seguimos pecando. Lamentablemente, seguimos pecando, seguimos fallándole a Dios cuando hemos nacido de nuevo. Pero ya no somos constantes en ese pecado. Caemos de pronto. ¿Por qué? Porque ahora hemos nacido de nuevo y ya hay algo nuevo en nosotros, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso es que nosotros como creyentes, a pesar de que pecamos, ya no practicamos ese pecado porque hay una naturaleza nueva morando en nosotros. Hay una naturaleza nueva morando en nosotros. Pero eso no quita que dentro de nosotros el pecado aún vive encerrado en nuestra carne. Y por ende nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que pelearla. Tenemos que batallar. ¿Ya? No por tener el estatus de hijos de Dios nosotros nos vamos a quedar sentados en el sofá con el control remoto cambiando la tele. No, somos hijos de Dios, no podemos mantenernos estáticos. Tenemos que saber que estamos en una lucha, ¿cierto? Aquel que era nuestro padre antes, que es Satanás, el diablo, sigue por ahí. Y sigue ahí tentando.
Y es ahí donde nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que saber que ya no practicamos el pecado, sino que pecamos, caemos, fallamos, pero debemos seguir luchando, luchando. Hay una lucha en nosotros, hay una lucha que va a seguir hasta el día que muramos, hasta el día que nos encontremos con el Señor. Eso es algo que siempre va a estar en nosotros, ¿ya? Vamos a pecar. Y el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, y acompáñenme a ese pasaje por favor, él declara abiertamente que hasta él, siendo apóstol del Señor Jesucristo, tiene una lucha constante contra el pecado. Vamos a seguir luchando, somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, pero vamos a continuar pecando, pero tenemos que seguir luchando. Romanos capítulo 7, versos 16 al 18. Romanos capítulo 7, verso 16 al 18. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay una lucha que el cristiano tiene, que el apóstol Pablo mismo reconoce que tiene. Nació de nuevo, tú naciste de nuevo, sí, pero estás en una lucha constante. El pecado todavía tiene algo de lugar en ti. Ya no se enseñorea de ti. Y por favor, volvamos, el mismo Romanos, capítulo 6, verso 14, capítulo antes, una hojita antes, dice, el versículo 14 de Romanos 6, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, hay una lucha, reconocemos esa lucha, pero sabemos que el pecado ya no puede reinar en nuestras vidas. Por ende, ya no practicamos el pecado. ¿Ok? Esa es la primera característica del Hijo de Dios que Juan nos está hablando en este pasaje. La segunda es que la persona que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios, que es como su Padre, Dios, es justo. Versículo 7. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Es decir, si hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros ahora obramos como aquel que mora en nosotros, en justicia. Y eso también es importante y nunca está de más recordarlo, que esta justicia no tiene que ver con la justicia que yo alcanzo por hacer algo, por hacer la voluntad de Dios. No, esta justicia, el mismo pasaje me está diciendo que es no porque yo sea justo, sino porque Él es justo. Es decir, su justicia es la que el día de hoy yo me hago parte, tomo y obro justamente porque yo soy justo. Posicionalmente yo soy justo. ¿Por qué? Porque alguien me justificó, ¿cierto? El Señor me declaró justo. Soy justo el día de hoy, pero no por mis obras, sino por el mérito de Cristo. Él me justificó. Eso es lo que ocurre entonces en el creyente. Obra ahora justamente. Antes practicábamos el pecado y obrábamos en injusticia. El día de hoy ya no practicamos el pecado y tampoco obramos en injusticia. El día de hoy nosotros hacemos lo que la voluntad de Dios nos manda por medio de la obra de Cristo. La tercera característica, y esta aparece en el versículo 9, sobre los hijos de Dios, es que la simiente de Dios permanece en él. Eso es lo que dice. No peca, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿A qué se refiere con eso? Algunos pueden pensar que se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en la vida del creyente y lo hace permanecer, ¿cierto? Lo vimos también en oportunidades pasadas, pero en este contexto, al parecer, Juan no se está refiriendo a eso. Es cierto que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y el momento que hemos nacido de nuevo comienza a trabajar, pero esa simiente, esa semilla que da fruto, que va creciendo día a día en la vida del creyente, es, como dice mi hermano Juan, la palabra de Dios.
La palabra de Dios es esa semilla que Dios ha plantado en nosotros y que crece. Y por medio de esa simiente, esa semilla que va creciendo en nosotros, es que nosotros ahora podemos permanecer en Dios. Esa comunión, ¿cierto?, que decíamos que tiene el Hijo de Dios es por medio de la palabra de Dios. Nadie puede conocer a Dios sino por medio de la palabra. Nadie puede ser santificado sino por medio de la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús en su oración? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la que santifica al creyente y la que lo hace permanecer en Él. Esa es la tercera característica del cristiano, permanece en Él. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Colosas en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios, Cristo, mora en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Cristo en nuestros corazones nosotros vamos creciendo. Crecemos y edificamos al de al lado también. Esa es la idea de lo que Pablo le está diciendo acá también a los hermanos de Colosas. Entonces, esa es la tercera característica. La simiente de Dios permanece en el Hijo de Dios. La cuarta característica que Juan, y la última característica que Juan está diciendo acá, es que el Hijo de Dios, y vuelve a repetir la idea que venía diciendo desde antes, es nacido de Dios. Verso 9. Verso 9 dice lo siguiente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es súper importante. La razón por la cual nosotros como creyentes, como cristianos, el día de hoy, como hijos de Dios, no practicamos el pecado, es porque hemos nacido de nuevo. Dios del puro afecto de su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Él está diciendo acá. Ha nacido de Dios, dice el verso 9. Fíjese en el doble énfasis. El verso 9 comienza, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso dice, ¿cierto? Todo aquel que nacido de Dios no practica el pecado. Y miren cómo lo termina. Y no puede pecar, ¿por qué? Porque es nacido de Dios. Da vuelta la idea, pero está diciendo lo mismo. Primero, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y termina diciéndolo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. La razón por la cual nosotros, siendo creyentes el día de hoy, no practicamos el pecado es porque hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios. Y por ende nos parecemos a nuestro Padre. ¿Y qué mejor ejemplo o qué mejor forma de conocer al Padre sino por medio de su Hijo Jesús? Y el mismo pasaje, Juan nos está diciendo cómo es el Hijo de Dios. Recordemos, primero dijo las características de los hijos del diablo. Concluyó diciendo quién era el diablo. Ahora nos habló también de las características de los hijos de Dios y termina hablando de la obra del Hijo de Dios. Versículo 5. Estoy tomándolo desordenado, ordenando la idea porque Juan emplea un modo muy judío de aquel entonces para escribir, que decían una idea, después continuaban y volvían a la misma idea. Entonces por eso es que me voy saltando versículos, pero la idea de lo que estoy diciendo es precisamente la que Juan está planteando acá. Versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Apareció para quitar nuestros pecados. ¿Se acuerdan que cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús, y eso aparece en Juan capítulo 1, dice, al ver al Señor Jesús acercarse, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque lo que el Señor Jesucristo iba a hacer pagar la culpa del pecado original, que era el pecado que Adán cometió, ¿cierto? Y que cada uno, lo explicamos el viernes también, cada una de las personas que nacen muertas en su delito de pecado, ¿cierto? Es la culpa del pecado, ese es el pecado original. Entonces cuando Juan ve al Señor Jesús, Él le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero sin embargo, acá Juan, el apóstol, está diciendo que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ahora ya no habla en singular, sino que habla en plural. ¿Ya? No tan solo para quitar el origen de nuestra pecaminosidad, sino también
para quitar nuestros pecados particulares. No tan solo la raíz de nuestro pecado, sino también nuestros pecados particulares. Para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados. Ahora, la idea de quitar ahí es súper interesante porque tiene que ver con quitar algo, levantarlo y ponerlo encima. Esa es la idea de esa expresión, quitar el pecado. Es como cuando alguien toma... ¿Alguien ha montado caballo aquí alguna vez, no? La montura del caballo, ¿cierto? La saca del caballo y se la pone, la levanta y se la pone encima. Esa es la idea. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Eso es lo que el Hijo de Dios, nuestro ejemplo supremo, vino a hacer. Él quitó nuestros pecados, es decir, Él sacó nuestros pecados de encima de nosotros, los levantó y se los puso encima. Por favor, acompáñenme a Isaías capítulo 53, verso 6. Esta es la idea de lo que el apóstol Juan está diciendo acá. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros, algunos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios sacó el pecado de nosotros, lo quitó de nosotros y lo cargó en su Hijo Jesús. Eso fue lo que hizo Él. Eso es lo que hizo. Cargar el pecado. Esa es la primera característica, ¿cierto?, que nos muestra sobre el Hijo de Dios, Juan. La segunda es que el Señor Jesús nunca tuvo pecado. Versículo 5, ahí mismo. ¿Qué dice el versículo 5? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Esto que está diciendo Juan es súper importante también. No tan solo fue alguien que sacó de nosotros nuestra carga, nuestra responsabilidad y la puso sobre Él, sino que también Él no tuvo pecado. Él no falló nunca, Él no pecó. ¿Por qué? Porque era necesario que Cristo no hubiese pecado nunca. Era necesario que Él no pecara y que fuera puro. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, Él nunca pecó, Él nunca falló, Él nunca erró, Él nunca confrontó, nunca se opuso a la voluntad de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y también en Hebreos capítulo 7, y por favor acompáñenme, búsquenlo, Hebreos capítulo 7, 26 al 27. Nos dice por qué era necesario que el Señor Jesús no tuviera pecado. Hebreos capítulo 7, 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esa es la justicia del sumo sacerdote que nosotros tenemos, aquel que medió, que llevó el pecado de nosotros, aquel que era necesario y nos convenía a nosotros que fuese santo, inocente y sin mancha. ¿Por qué? Porque ahí viene una doctrina maravillosa que es la doctrina de la imputación. De la imputación. Nosotros éramos corruptos pecadores. Una persona corrupta y pecadora no podía pagar el precio de nuestro pecado. Debía ser alguien perfecto, alguien que no tuviera mancha alguna. Y es por eso que el Señor Jesús viene y sin pecado, sin contacto con el pecado, vive una vida en rectitud para que nosotros el día de hoy podamos, por medio de esa justicia que Él tuvo, nosotros ser considerados justos. Esa es la doctrina de la imputación. La justicia de Él, su santidad, el día de hoy es imputada a nosotros. Por eso nosotros somos justos y somos santos. No porque hayamos obrado
de manera justa y porque actuemos de manera santa. Somos santos y justos porque Él dijo que nosotros éramos santos y justos, porque Él pagó por nosotros, Él cumplió eso, no nosotros. ¡Qué maravilla! Y la tercera marca o característica que nos muestra aquí Juan sobre el Señor Jesús es que Él vino a deshacer las obras del diablo. Versículo 8 me parece que es el que dice eso. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese fue el propósito, deshacer las obras del diablo. Recordemos que Él vino para quitar nuestros pecados y ahora vuelve a repetir la idea desde otra perspectiva. Quitar nuestros pecados, pero también deshacer las obras del diablo. El deshacer tiene una idea muy particular. Un hermano que ya está en la presencia del Señor, que se llamaba John Stott, se refirió a esta parte diciendo que esto de soltar se refiere a una desatadura, como si las cadenas del diablo que el diablo tenía en nosotros fuesen soltadas. Eso es lo que significa vino a deshacer las obras del diablo. No es que éstas no tienen importancia, no es que éstas ya no corren, sino que esas obras del diablo que nos tenían presos a nosotros, a nuestros pecados, el día de hoy están sueltas. El día de hoy nosotros somos libres por la obra de Cristo, por la obra de Cristo. Eso es el panorama, querido. O eres un hijo de Dios y eres semejante a Dios, o eres un hijo del diablo y semejante al diablo. Pero para esto precisamente apareció el Hijo de Dios. Para que tú y yo no seamos hijos del diablo, para que tú y yo seamos hijos de Dios. Él vino para deshacer las obras del diablo. Aquello que te hace pecar, aquello que te aparta de Dios, Él vino para deshacerlo, para soltar esas ligaduras. El día de hoy somos libres. Ya no practicamos el pecado, obramos en justicia. Y por medio de esa palabra de Dios que mora en nosotros, el día de hoy podemos obedecer a Dios y darle la gloria que Él merece. Gracias al Señor por haber venido en búsqueda de nosotros y por haber hecho esta obra maravillosa. Incline su rostro y oremos a Dios.